Corrupción, Catherine Ampuero. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Diana. ¿Realmente le llegó la hora a Martín Vizcarra? Porque hemos visto que el fiscal Juárez Atoche dice que está seguro de obtener una sentencia condenatoria. Yo también siempre he creído que en este caso existe muchísimo material probatorio que acredita la responsabilidad penal de Martín Vizcarra en graves hechos de corrupción, como es el delito de cohecho. ¿No? Por dos obras, pues en este caso son dos obras que se está investigando y que quede claro que no es por actos cometidos cuando era presidente de la República o cuando era ministro de Estado. No, eso era antes, cuando era gobernador regional de Moquegua, ¿no es cierto? Porque las investigaciones o los procesos por hechos de corrupción cometidos cuando era ministro, cuando era presidente de la República, todavía no estamos en etapa de juicio oral. Este es el primer caso que vamos a entrar a juicio oral, bueno, que ya se inició, ya se instaló la audiencia de juicio oral, pese a todas las maniobras dilatorias de su abogado defensor, ¿no es cierto? Porque ellos fueron a la audiencia el día de hoy con el claro objetivo de impedir de que se inicie el juicio oral, de que se instale la audiencia de juicio oral. No lograron su objetivo, ¿no? La sala fue firme en señalar que la audiencia de juicio oral está legalmente instalada, denegó todos los pedidos de la defensa de Martín Vizcarra, y así que esta audiencia de juicio oral va a continuar en distintas sesiones. Y esperamos pues de que tengamos una sentencia también rápida en este caso. La doctora Ampuero dice claramente que este juicio es por delitos cuando fue gobernador de Moquegua. Entonces tenemos un cuadro que explica claramente y detalla los delitos y las obras para que tengamos claro que esto es de la época de que fue gobernador. Ahí lo tenemos, las claves del juicio oral contra Martín Vizcarra. Se le acusa de haber recibido 2.3 millones de soles en coimas cuando era gobernador regional de Moquegua. Y una es el proyecto Lomas de Hilo. Acusación, recibir 1 millón de soles de soborno, empresa involucrada, ICSA. Proyecto Hospital de Moquegua. Acusación, recibir coima de 1.3 millones, empresa involucrada, Obrainsa. Entonces, estas son, ¿por qué? ¿De qué se le acusa? De que dirigió las licitaciones a estas empresas, a estos consorcios, a cambio de, como dijo el fiscal Juárez, donaciones, que no son otra cosa que sobornos. Por eso que está en el banquillo de los acusados, ¿no? Ahí dice que se le acusa de haber recibido. Entonces la pena, ya sabemos de qué se le acusa, las penas. La Fiscalía pide 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo. Cohecho es soborno. Además, solicita que sea inhabilitado por 6 años de cualquier cargo público. Hay que recordar que actualmente Martín Vizcarra ya está inhabilitado 10 años, pero esa es la pena, 15 años por el delito de cohecho pasivo y 6 años de inhabilitación. ¿Se logrará esa sentencia en 3 meses, como dijo el fiscal Juárez Atoche? Sí, es posible. Ahora ya no está en manos del Ministerio Público, ¿correcto? Ahora digamos que la pelota está en la cancha del Poder Judicial. Es el Poder Judicial que, como lo hemos visto ahí, conformado por un colegiado de 3 magistrados, quienes dirigen la etapa de juicio oral. Ellos van a decidir con qué frecuencia se va a llevar las audiencias a cabo. Obviamente no puede prolongarse entre una y otra sesión más de 8 días. Así que no hay muchos acusados aquí, ¿no es cierto? Es él. Es él, nada más. Entonces no tiene por qué demorar mucho este proceso. Y la evidencia, fíjate que acá es importante determinar que son los representantes de las empresas finalmente terminan echándole a Martín Vizcarra. ¿Y por qué digo echándole? Porque ellos se han sometido al proceso de colaboración eficaz y han entregado la evidencia al Ministerio Público de cómo fueron las negociaciones irregulares, esas negociaciones ilícitas. Y la entrega, ¿no? Y la entrega de dinero. Que el chofer de Vizcarra, porque hay que decir que una de las empresas dice que el chofer de Martín Vizcarra va a la oficina y recoge un sobre con dinero. Así es, ¿no? Entonces, y también han hecho la geolocalización de los celulares. ¿Por qué? Porque él venía desde Moquegua, venía acá, a Lima, e iba a las instalaciones de la empresa a cobrar su coima también, ¿no? A la negociación también. Entonces, han hecho esa
esa vinculación a través de los teléfonos celulares para determinar si estos colaboradores eficaces están diciendo o no la verdad. Si en las fechas que indicaban ellos, efectivamente, Martín Vizcarra estaba acá en Lima e iba a las instalaciones de estas empresas. Dicen que la coima no da factura, pero deja rastros, ¿no? Y estos rastros son los que han ayudado quizás al juez Juárez Atoche a construir el caso, ¿no? Y tratan de darle distintos nombres a la coima, Diana. Aquí, donaciones. Eso lo dice el fiscal. Dice riesgos operativos, ¿no? Sí. La coima en riesgos operativos. Finalmente, es coima, ¿no? Que se entrega. Y aquí ha sido determinante, y va a ser determinante para una sentencia condenatoria, la declaración de su ex amigo, compañero, cómplice, ya sentenciado por corrupción. Me refiero al exministro Hernández, que también lo acompañó en el gobierno regional de Moquegua. Y cuando él fue ministro, también, ¿no? Porque él llegó a ser ministro de Agricultura. Edmer Trujillo también lo acompañó. Exacto, pero quien se ha sometido al proceso de colaboración eficaz y tiene una sentencia por colaboración eficaz donde reconoce que él fue la persona que también se encargaba de cobrar las coimas, cuando él ya dejó de ser gobernador regional, las empresas todavía le tenían un saldo, ¿no? Todavía le debían, ¿no? De la coima pactada. Y quien se encargaba de cobrar esto era justamente el exministro Hernández. Hay que recordar que en el caso del hospital, antes, el mismo día que iba a dejar la gobernación de Moquegua, él hace que le paguen al consorcio casi todo el monto de la obra, cuando no correspondía, ¿no? Claro, es que estaba totalmente, no solamente direccionado para otorgar la buena pro, sino para beneficiarla económicamente con dinero ¿de quién? De todos los peruanos, ¿no? Dice el fiscal Juárez Atoche que están convencidos del caudal probatorio, que, por los proyectos de Lomas de Hilo, que se va a obtener una sentencia condenatoria, y ha dicho que en 3 o 4 meses. Pero a mí me preocupa, porque en el 2020, y ya me dirás, en el 2020, Juárez Atoche dijo que él ya tenía todo listo para acusar, es decir, para ir a juicio, y han pasado 4 años. Sí. Incluso dijo no le vamos que iba a echar ir... la culpa a la pandemia, porque esto fue superada la cuarentena. Y ojo, incluso dijo ¿qué que iba a ir en acusación directa. Así es. ¿Por qué? Porque ya tenía todo el material probatorio, ¿no? Pero sin embargo hizo un proceso normal, regular, 4 años. con los tiempos normales, ¿no? Y más todavía. Pero ahora yo confío en eso, ¿por qué? Porque ahora ya no depende del Ministerio Público. La secuencia de las sesiones de juicio oral depende del Poder Judicial. ¿Por qué confías en que ya no depende del Ministerio Público y lo dices con cierto alivio? ¿Por qué? Porque hemos visto, como tú acabas de señalar, que el fiscal en un momento dijo, esto ya lo tengo armado, lo tengo listo y voy a ir en una acusación directa. Si hubiese sido así, Diana, hace mucho tiempo ya tendríamos una sentencia condenatoria en contra de Martín Vizcarra. Sin embargo, se ha pasado 4 años, su tiempo para presentar una acusación. Este es un primer caso, como decíamos al principio, pero está pendiente el caso de los llamados moqueguanos, donde incluso uno de los implicados ha devuelto dinero. Entonces, ese caso todavía está lejos de entrar en juicio, pero hay que decir un detalle a los televidentes, que ese caso de los moqueguanos ya es cuando era presidente de la República. ¿Me equivoco? ¿Es así? Es así. Y aquí evidencia existe, y mucha evidencia. Aún todavía tengo en la memoria lo que acabas de señalar, ver la mesa llena de fajos de billetes, ¿no? Donde alguien que también decidió colaborar con la justicia señaló cómo era el pago de coimas y cuáles eran los porcentajes. Yo espero que en esta ocasión, esto de los moqueguanos, pues no demore tanto el proceso penal, ¿no es cierto? Y todavía tenemos, por ejemplo, el caso de Richard Swim también, que es algo donde él utilizó su cargo de presidente de la República, sus influencias como presidente de la República, para llamar a sus ministros de Estado y para que le den trabajo a su amigo Richard Swim. Esto también es parte de otra investigación donde incluso escuchamos a Martín Vizcarra cómo inducía a su personal que trabajaba en Palacio para que le mienta al Ministerio Público. Obviamente en clara obstrucción de la labor del Ministerio Público, que es la averiguación de la verdad. Y hablando de procesos pendientes, la doctora Ampuero ha presentado una denuncia
por la compra, que algunos la llaman la compra criminal de pruebas rápidas. ¿Cómo va ese proceso, el caso de las pruebas rápidas? Porque se reabrió, después de archivarse lograron que se reabra. Así es, lo archivó el fiscal Villena. Se reabrió el caso porque nosotros presentamos un reexamen, ¿ya? Se ha abierto la investigación y ahora quien va a tener que decidir esto es la actual fiscal de la Nación. La doctora Delia Espinosa. La doctora Delia Espinosa tiene entonces en sus manos este caso de las pruebas rápidas. No hay un plazo donde los fiscales tengan que decir, bueno, ya es hora de rechazar o de reabrir o de seguir. No tienen un plazo porque puede estar así por años o no. Bueno, la investigación preliminar o diligencias preliminares señala el Código Procesal Penal que debe durar 60 días. Sin embargo, otorga la facultad al fiscal para que, de acuerdo a las circunstancias del caso, a la complejidad de los hechos que se investigan, pueda ampliarlo. Y ahí no señala hasta cuándo puede ampliarlo. Simplemente dice que, o sea, lo deja a criterio del fiscal de acuerdo a la complejidad del caso. Pero lo triste aquí, Diana, es que cuando Villena reabrió el caso, ¿ok?, nosotros además solicitamos que amplíen esta investigación por el delito de homicidio en su contra. Lamentablemente, el fiscal decidió no ampliar la investigación por homicidio, sino abrir otra carpeta, otra investigación, con lo cual esta decisión debilita las dos investigaciones, porque el delito que se le imputa, ¿no?, de colusión, y el delito de homicidio parten del mismo hecho, materia de investigación, el mismo hecho. Entonces, abrir eso, que es un solo hecho, en dos carpetas fiscales diferentes, distintas, lo único que hace es debilitar el caso. Lamentablemente, la Procuraduría, que es la que defiende los intereses del Estado, no ha activado ningún mecanismo para que esto se acumule, para que sea un solo caso conforme nosotros habíamos presentado. Y bueno, ahora está en manos de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que esperamos pues que ahora que ha asumido pueda acumular esto ahora que ha sido en una elegida, sola carpeta creo que todavía fiscal. No asume oficialmente, ¿no? Ha sido elegida, Sí, pero bueno, estaremos pendientes de los procesos de Martín Vizcarra y de sobre todo que Villena acusación. no decida dejar el cargo archivando la investigación, dejando un archivo por ahí. Bueno, estaremos pendientes y muy atentas de ese caso. Muchas gracias, doctora Catherine.